pasa todo lo que pido. Quiero agradecer, pero no sé cómo hacer, mi amigo. Todo lo que doy es muy poco para lo que recibo. ¿Qué regalar si eres dueño de todo? Qué bendición estar con ustedes. Me da mucho gusto este tiempo que nos permiten pasar con ustedes. Les mandamos muchos saludos, muchas bendiciones. Esperamos estén muy bendecidos. Ya vamos a mitad de semana, gracias a Dios. Y bueno, hoy tenemos un tema que hablamos mucho, pronunciamos mucho esta palabra, pero muchas veces no sabemos exactamente a qué se refiere. Y bueno, pues el tema que tenemos hoy se llama salvación. ¿Y qué es la salvación? Es algo que nos debemos de preguntar, bueno, ¿y qué es la salvación? Porque siempre hablamos que Jesucristo nos promete y salvación y vida eterna. Dios a través de Jesucristo nos da salvación y vida eterna. Que Cristo vino a este mundo para ganar la salvación y la vida eterna para nosotros. Pero ¿qué es la salvación? ¿De qué me está salvando? Muchas veces no sabemos. Y es que a pesar de que se habla de la salvación, pues todo el sistema religioso pues no habla exactamente de lo que es, ni nos dice qué es, ni lo que se necesita para tener la salvación. Por una sola razón, porque muchas veces no lo tienen, no la conocen, no saben lo que es, y pues nadie puede dar lo que no tiene, ¿verdad? Así que nos confunden y tratamos de hacer buenas obras, de hacernos buenas personas, y pensamos que con eso tenemos la salvación. Algunos nos dicen que, bueno, los lugares ya están ocupados, esos miles de lugares ya se ocuparon. Otros nos dicen que pues no va a ser fácil llegar a la salvación. Algunos más nos dicen que podemos con indulgencias pagar nuestra salvación, pagar nuestro lugar allá. Y bueno, ha sido la salvación algo que las personas buscamos, queremos, pero ¿salvados de qué o cuál es el propósito de la salvación? Y que sobre todo, ¿qué es la salvación? Y por eso tenemos la palabra de Dios para quitar toda confusión, toda duda y volvernos al Señor y tener en Él todo lo que necesitamos saber. Y bueno, hablar de ello es muy largo, por lo cual voy a tratar de ser lo más puntual posible. Y dice la Escritura en Santiago 2, 10 al 11, palabra de Dios para todos. Dice, pues si ustedes cumplen toda la ley de Dios, pero la desobedecen en un solo punto, son culpables de desobedecer toda la ley. Puesto que Dios dijo, no cometas adulterio, y también dijo, no mates, si no cometen adulterio, pero matan a alguien, ustedes ya son culpables de violar la ley. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que Dios dio muchos mandamientos, nos han enseñado 10, pero dio muchos más mandamientos en todas las situaciones, por eso hay que conocer la palabra. Pero al final dice el libro de Santiago, dice que si nosotros hacemos toda la ley, si hacemos todas las obras necesarias, somos buenos hombres y hacemos todas las obras necesarias, pero fallamos en una sola de estos mandamientos, entonces hemos violado toda la ley, hemos transgredido toda la ley. Porque el que dijo no mates también dijo no adulteres. Así que es toda una ley la que hay que cumplir, no solamente una parte, sino toda. Y por cualquier punto o detalle que no hagamos o transgredamos, entonces ya somos culpados ante esa ley. Así como en esta vida, o sea, quizá tú también dices, yo no robo, yo no mato, yo no ando haciendo cosas indebidas, pero el día que cometes una infracción dentro de toda la ley que esté impuesta en todas las leyes, pues
eres acreedor a una multa, eres acreedor a un castigo. Así es. Y se te impone toda la ley. Con Dios no hay corrupción, no hay impunidad. Ahí no puedes decir, bueno, ¿cómo quedamos? ¿Qué hago? No, sino que eres transgresor y transgresor eres. Así que, entendiendo esta parte, vamos a ver, para entender más la salvación, vamos a entender entonces que por un solo mandamiento que nosotros transgredimos o transgredamos, no cumplamos, pues entonces se nos tiene que aplicar toda la ley de Dios, todo el peso de la ley. Así que veamos, nosotros tenemos un entendido de los 10 mandamientos. Creamos o no creamos en Dios, así como la gente que está fuera de la ley del hombre y que no cree en las leyes, que no cree en la autoridad, que anda haciendo y deshaciendo y no cree, pero el día que se topa con la ley no hay vuelta atrás. Así como tú y yo, aunque desconozcamos la ley, no nos queremos enterar de esas leyes, esa ley se cumple y no nos exime decir yo nunca supe, ¿verdad? Porque hay quien dice, bueno, pues mejor digo yo nunca supe. Así que no hay pretextos, la ley está puesta, creamos o no creamos en Dios. Así por conveniencia yo prefiero no creer en Dios para que no se me aplique la ley. Esto existe. Y vamos a ver una parte de esos mandamientos para no entrar en... Y en Éxodo 20, del 12 al 17, en la nueva traducción viviente, vamos a encontrar esto que dice, honra a tu padre y a tu madre. Y vamos a checarnos a ver si no hemos transgredido algo. Honra a tu padre y a tu madre. Y híjole, eso habla de desobedecer al padre o a la madre, ofenderlos, etcétera. Y bueno, ahí pues ya llevo una, ¿no? Ahí no sé cómo vayas tú. Luego dice, no cometas asesinato. No, no soy un asesino. No cometas adulterio. No, no soy adúltero. No robes. Pues, robar es quedarse con algo que no te pertenece, tomar algo que no te pertenece, así haya sido lo que haya sido, o sea, para Dios no importa si te quedaste con un peso o te quedaste con millones, si te quedaste con un topper que te prestaron y nunca devolviste, o pediste algo prestado y jamás lo regresaste, eso es un robo. Así que, pues llevo otra. No des falso testimonio contra tu prójimo, o como decimos, no digas mentiras, no mientas, no hables mal a los demás, no les estés mintiendo. Y bueno, aquí no caben ni las mentiritas piadosas, y creo que en esa situación no decir la verdad también es una mentira. Y en esta cuestión, pues también creo que yo me tengo que sumar otra. Dice, no codices la casa de tu prójimo, no codices la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Y wow, pues aquí ya está medio tremendo porque pues también la envidia de repente nos corroe el querer lo que tiene el otro. Muchas veces somos motivados a progresar o a hacer algo más para tener algo mejor que el otro y poderle mostrar que tenemos algo mejor. Y bueno, pues muchas veces caemos en esta situación, muchas veces queremos lo que la demás gente tiene, a veces nos lleva a robar y hacer actos tremendos, pero siempre estamos con ese mal deseo, así que yo en este caso de la codicia, pues me voy a anotar otro, no sé. Y entonces me puedo seguir, puedo tener más y más y más y más. Pero al menos digo, no soy asesino ni soy adúltero, ¿verdad? Bueno, al menos digo mentiras piadosas que está afuera. Bueno, sí desobedecí a mis padres, sí no los honré, hablé mal de ellos, pero bueno, eso fue antes, ahora los quiero mucho, ¿no? Ahora, pero pues la transgresión está, ¿no? Y la codicia, pues no se diga. Pero bueno, vamos a ver, porque esa es la interpretación que yo le puedo dar a la ley de Dios, pero la ley de Dios no está interpretación humana, sino está bajo lo que Dios dice. Y entonces me voy a encontrar en la palabra estas dos partes, en Mateo
5, versículos 21 al 22 y versículos 27 al 28, donde Jesús, el Hijo de Dios, sin una interpretación humana, sino como Dios lo ve, nos va a decir acerca de estos dos puntos lo que es adulterar y lo que es ser culpado de asesinato, de matar. Y dice así, dice, ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás. Pero yo les digo que el que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y si le dice necio, aquí necio es una cuestión más grande dice, será culpable ante el concilio, y quien le diga fatuo quedará sujeto al infierno. O sea, todo aquel que está enojado contra su hermano, no un enojo, sino todo aquel que está airado contra su hermano, contra a cualquier persona, todo aquel que ofende a su hermano, todo aquel que maldice a su hermano, pues ¿qué crees? Ya es culpado de homicidio. Así que yo puedo decir, yo no he matado a nadie, pero cuando tú dices, ay, cómo lo odio, ay, cómo, entonces ya estás culpado, ya estás con esa situación transgredida, ya eres homicida, perdón, dice. Y luego nos dice en Mateo 27, 28, ustedes han oído lo que se dijo, no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Y bueno, el adulterio, a lo mejor tú dices, nunca he estado con ella, pero es algo muy tremendo que dice la palabra, ya la codiciaste, o sea, ya adulteraste con ella en tu corazón. Y no aplica solamente a los hombres, sino también a las mujeres. Esta aplica tanto a hombres como a mujeres, ya que las mujeres codician también a los hombres. Hay hombres y mujeres casados que todavía sí buscan a otra persona. Hay hombres y mujeres solteros, pero se meten con personas casadas y eso es adulterio. Entonces, muchas veces dice la palabra que no solamente es que tú lleves el acto en sí, pero dice que cuando ya lo codiciaste, cuando ya lo miras con ese deseo, con esa otra intención más allá en tu corazón, ya adulteraste. Esto es lo que el Señor nos hace ver dentro de la maldad y cómo la maldad se disfraza y nosotros estamos pensando, y bueno, con esos otros dos puntos y como lo enseña el Señor, en alguna ocasión yo también me tengo que sumar esa situación. Entonces me doy cuenta que ese Santiago, lo que digamos al principio es que si algún mandamiento de Dios lo he transgredido, pues ya soy culpable de toda la ley. Y cuando veo esta sola parte que leímos, algunos de los mandamientos de Dios, puedo decir, caray, de todos tengo todos. Entonces, tengo un problema porque cuando transgredo la ley, te digo, merezco una multa, pero en el caso de Dios no hace multa, sino me merezco un castigo por mi transgresión, por mi pecado. Porque la palabra de Dios nos enseña, y entonces nos dice en Romanos 3, 23 al 25, en la Biblia el lenguaje sencillo, y dice, todos hemos pecado y estamos lejos de Dios. O sea, lo que hace el pecado es alejarnos, separarnos de Dios. Pero Él nos ama mucho y nos ha declarado inocentes sin pedirnos nada a cambio. O sea, Él no pone multas. Dice, por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Él nos perdona. Esto demuestra que Dios es justo y que gracias a su paciencia ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. Wow, esta palabra nos dice que viendo los mandamientos, pues nos damos cuenta que todos hemos pecado. Por lo tanto, todos estamos fuera de Dios, fuera de su ley, fuera de lo que Él ha hablado, todos estamos fuera. Y lo que merecemos por nuestros pecados es el castigo, y el castigo por nuestros pecados se llama muerte. Y
pues dice que Él nos ama tanto que sin pedirnos nada a cambio nos ha perdonado nuestros pecados en Jesús, nos ha dado la salvación de ellos, nos ha libertado. Cuando dice la palabra libertad, habla de que nos ha salvado de esta situación. Así que dice que solamente, porque Él es justo, solamente esto lo hace con aquellos que tienen su confianza en Jesús, en nadie más, no en Jesús y no en alguien más y Jesús, sino solamente en Jesús, ¿sí? Y entonces pues nos vamos dando cuenta de que, caray, si he transgredido la ley de Dios, si lo he hecho muchas veces, entonces ese pecado merece un castigo y ese castigo es la muerte. Y lo único que me puede ayudar es el amor de Dios, el amor que Dios me muestra a través de Jesús, para que confiando en Jesús, Él me perdone y me haga justicia, no por lo que yo hago, no se queda impune el pecado, no queda impune el pecado, sino que es pagado el pecado, pero no por mí, sino por Jesucristo, para que entonces yo tenga la salvación, sea libre de ese pago por mis pecados, sea libre de mis pecados porque ya los pagó Jesús. En esto está consistiendo la salvación. Pero ese es el perdón que yo obtengo, ¿sí? Es lo que yo estoy obteniendo, que se me perdonen mis pecados por medio de Jesucristo, y así pues vaya la salvación. ¿A la salvación de quién al final? Pues de esa muerte, ¿verdad? Dice Romanos 6, 22, 23 de la Biblia en lenguaje sencillo. Sin embargo, ustedes ya no son esclavos del pecado, ahora son servidores de Dios, y esto sí es bueno para, pues el vivir solo para Dios les asegura que tendrán la vida eterna. Quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte, pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. O sea que esto dice que lo que yo voy a pagar y lo que por mis pecados y por andar haciendo todas estas maldades que muchas veces nos gustan, pues lo que voy a recibir es la muerte. Me voy a morir y ya. Bueno, pues ya me voy a morir y ya, ¿no? No se refería a esto el Señor. Se refería a la muerte por el pecado, no a la muerte física por la vejez, por la enfermedad, por el accidente, etcétera, sino a la muerte por el pecado. ¿Qué es esta muerte por el pecado de la cual nos quiere salvar Dios por medio de Jesucristo, por medio de perdonar nuestros pecados? Y entonces tenemos que entrar un poco más a la palabra y irnos a este libro de Apocalipsis que pareciera ciencia ficción, pero no lo es porque es palabra de Dios y es real. Y entonces dice esta parte de Apocalipsis 20, versículos 12 al 15 en la Reina Valera contemporánea, dice, estaban de pie ante Dios los muertos, grandes y pequeños. Unos libros fueron abiertos y después el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados conforme a sus obras y a lo que estaba en los libros. El mar entregó los muertos que yacían en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que yacían con ellos, y cada uno fue juzgado conforme a sus obras. Luego la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. O sea, la muerte después de la muerte física, la muerte por nuestros pecados. Los que no tenían su nombre en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Hay muchas cosas que entender aquí. No voy a quitar esta palabra. Dice que entonces Juan vio en esta revelación en Apocalipsis, vio cómo estaban todos los muertos, grandes y pequeños. ¿Se refería a la gente muerta? No. Se refería a todos los muertos, o sea, la gente, a toda la gente que estaba muerto en sus pecados, o sea, que no le habían sido perdonados sus pecados. Por eso dice, los libros fueron abiertos y otro más, el libro de la vida. Así que todos los muertos, fíjate que dice todos los muertos, todos los que estaban todavía en sus delitos,
Dice, todos ellos fueron juzgados conforme las obras que estaban en los libros. Conforme sus obras fueron juzgados. ¡Wow! Y dice que entonces el mar entregó sus muertos, la muerte, o sea, los que ya estaban muertos físicamente, entregó sus muertos, y el Hades, lo que luego conocemos como infierno, pero el lugar de los muertos también entregó sus muertos, y todos fueron juzgados por sus obras, por los males que habían cometido. Si sus obras estaban de acuerdo a la ley de Dios o la habían transgredido. Y entonces dice que todos ellos, todos estos muertos fueron lanzados junto con la muerte y el Hades al lago de fuego, que esa es la muerte segunda. Es la muerte de la cual somos salvados. Todos aquellos que, ¿qué dice esta palabra? Todos los que estaban inscritos en el libro de la vida. Sí, los que estaban inscritos en el libro de la vida no fueron juzgados por sus obras para ser lanzados al lago de fuego, sino los que estaban en el libro de la vida, pues son todos aquellos que habían aceptado a Jesús, habían reconocido a Jesús, habían obtenido la salvación de Jesús, para a la hora de estar en este momento, ellos no estuvieran con los muertos siendo juzgados y lanzados a la muerte segunda. De eso nos salvó el Señor. Porque todos pecamos, porque todos hemos transgredido la ley de Dios, porque todos tenemos que pagar con el pecado que cometimos, y ese pago es la muerte segunda, y solamente Cristo Jesús nos puede salvar de ello, porque Él pagó por los pecados de todos aquellos que solamente en Él confían. Pagó por los pecados de todos los que viven bajo su señorío. Porque esto le agradó a Dios, porque Él nos ama. Él no quiere que seamos lanzados al lago de fuego. Él no quiere eso. Él nos ama, y por eso envió a su Hijo Jesús, para que pues nosotros tuviéramos esta salvación. Y bueno, te digo, creas o no creas en esto, pues es algo contundente que la historia ha confirmado y sigue confirmando el hecho de que pues todo lo que está escrito en la palabra se cumple al detalle. Y bueno, la historia también nos revela que Jesucristo, Jesús de Nazaret, vivió, existió, y pues ahora el mundo, la religiosidad del mundo nos está engañando, nos está equivocando, para que nosotros confiemos que vamos a estar en el cielo, como dicen algunos, que vamos a todos vamos a ver a Dios, ¿no? Sí, lo veremos, pero algunos de pie con los muertos, y otros pues en la salvación que Jesús nos ha dado, de la cual estamos pues contentos y gloriándonos en ella. Y esto se refiere a la salvación. Te vuelvo a decir, hay quienes te dicen que puedes comprar la salvación a través de tus indulgencias, otros que ya se ocuparon los miles de lugares, ya no hay un lugar más, y etcétera, ¿no? Y pues claro, no te pueden hablar de la salvación, ni siquiera te pueden decir que ellos mismos tienen salvación, porque no lo creen, no creen en Jesús, creen en su religiosidad, pronuncian el nombre. Los demonios también lo hacen, creen en Dios, pero siguen siendo demonios. Y lo que nosotros necesitamos es volvernos a Cristo Jesús y obtener la salvación. Esa es la salvación de tu alma, de no ser arrojado a la segunda muerte, a la separación por siempre de Dios. Ese lugar es terrible, lo dice la Escritura, otro día hablaremos de eso, pero es un lugar de tormento eterno, dice la palabra. O sea, no vas a ir a morir ahí, de tormento eterno. Y así que no podemos decir yo nunca supe, a mí nunca me dijeron, porque te digo que la ley de Dios es universal y se cumple. Y bueno, la palabra nos dice en Juan 3, 16 al 18 en la Biblia del lenguaje sencillo: Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que cree en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvarla. El que cree en mí, que soy el Hijo de Dios, no será condenado por Dios. Pero el que no cree
y ha sido condenado precisamente por no haber creído en el Hijo único de Dios. Así es, Dios no quiere la condenación a nuestras vidas, por eso dio a su único Hijo, pero Dios es justo y a través de su justicia pues tiene que hacer valer la ley que Él mismo ha puesto para nosotros. Hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, nos ha puesto esa condición de su ley. Pero ahora podemos gozarnos de saber que en Cristo Jesús somos perdonados. Él no vino a condenar al mundo, Él no vino a señalarnos, sino vino a dar su vida por la nuestra para que nosotros tuviéramos salvación de la muerte segunda. Esa es la salvación que Él te quiere dar. Y como regalo, Dios tiene preparado para ti, para mí, para todos los que creen en Jesús, lo tienen como su único Señor y Salvador, vida eterna. Así que oremos. Así que si tú, hoy el Señor te está mostrando cuál es la salvación que Él tiene para ti. Sí, la gente dice, Dios me salvó de un accidente, me salvó de una enfermedad, me salvó, etcétera, de tantas cosas. Es bueno, porque Dios es bueno y lo hace. Pero la salvación que Él desea para nosotros, para todas las personas, es la que viene a través de su Hijo Jesucristo. Perdonar nuestros pecados y así salvarnos de la condenación eterna, de la muerte segunda. Así que hoy tú y yo podemos decidir tomar esta salvación, tomarla también para que los de nuestra casa, nuestros amigos, conocidos, sepan que es la salvación que Dios ofrece, o pues vivir como estamos y condenarnos por nuestros pecados. Así que oremos. Padre Celestial, yo te doy muchas gracias en este día, Señor. Señor, lo que tú ofreces a todo hombre, mujer, joven, niño, adulto mayor, Padre, que tiene y está en esta vida, es ser salvo por medio de Jesucristo. Salvarnos, Señor, de esa condenación eterna, salvarnos de ese lugar de tormento eterno, que muchas veces, Señor, se ha tomado a la ligera, que se ha hecho, Señor, cuestión de burla, de chiste, pero Padre, es un lugar real. Sabemos, Señor, que por eso enviaste a tu Hijo Jesucristo, para que por medio de Él la gente fuera salva. Porque Él, tomando el lugar, Señor, de una vida sin pecado, sin transgresión, sin deuda, pagó, amado Padre, por todo aquel que en Él cree, en Él confía y vive bajo su señorío. Yo te agradezco, Señor, porque hoy hay mucha gente que ha sido enseñada de manera equivocada, Señor, y está buscando hacer buenas obras para tapar sus malas obras. Está buscando, Señor, convertirse en buena persona. Está tratando de ganar, Señor, un lugar en el cielo, pagando indulgencias, Padre. Hay a quienes se les ha enseñado que ya no hay lugar en los cielos, que posiblemente podrían, y por eso les piden que hagan, Señor, tantas cosas, tantas obras para ver si así se lo ganan. Y Padre, hay quienes también han enseñado que nada de esto es verdad, que no crean en esto, pero sabemos, Señor, porque dentro de nuestro ser, tú has puesto, Señor, ese lugar tuyo para que volteemos nuestro corazón a ti y aceptemos a Jesucristo como Señor y Salvador. Gracias te doy. Hoy hay mucha gente, Señor, que quiere salvar su vida, que quiere salvar sus negocios, que quiere salvar sus familias, que quiere ser salvado, Señor, de la violencia, Señor, que está pasando. Quieren salvarse de un juicio, pero, Padre, no han puesto atención en que la mejor y mayor salvación que tú ofreces en Cristo Jesús es no ser lanzados a un lago de fuego ardiente, donde siempre, Señor, tendrán más sufrimiento que en esta vida. Te pido, Señor, que les reveles y les muestres y se vuelvan a Cristo Jesús, confesando que Él es su único Señor y Salvador, y hagas la obra, Señor, en sus vidas, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bendito Dios. Pues mira, te lo vuelvo a decir,
pues muchos no te hablarán de la salvación porque no la tienen, no saben qué es, no la gozan y piensan que siendo buenos y haciendo buenas acciones y dando para comprar un lugar allá, pues tendrán la salvación y esperarán a ver si alguno de esos miles de lugares que están ocupados se desocupa uno para ver si pueden entrar, por eso les piden que hagan obras, pero nadie te puede hablar de la salvación más que el que la tiene, el Dios de la Biblia, el Dios que ha dado su palabra, el Dios y Padre de Jesucristo, nuestro Señor. Y solamente en Jesucristo hay salvación, en nadie más, en ninguna religión, en ninguna otra confianza, nadie ofrece la salvación y vida eterna para ti, para los tuyos, para todos los que en Él crean. Así que hoy es un buen para tomar una buena decisión de salvación y vida eterna o de condenación y separación eterna del favor y el amor de Dios. Así que el Señor te tenga bendecido. El Señor vio tu condición, vio mi condición, que cada vez que nos presentamos delante de su palabra, de sus mandamientos, nos vemos que sí, efectivamente somos transgresores, pero aún así Dios te ama tanto y me ama tanto que envió a su Hijo para mostrarnos su gran amor y salvarnos de todo mal. Así que Dios te ama, no dejará de amarte, pero tienes un tiempo para volverte a Él y confesar a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Recibir entonces salvación y vida eterna. Pásate un excelente día, Dios te tenga bendecido con los tuyos. Espero que hagas esa oración de salvación. Quiero que tomarme este último momento para que junto conmigo puedas repetir esta oración y decir: amado Padre Celestial, no te conozco, no sé exactamente quién eres, en mucho tiempo no he creído en ti, menos en Jesucristo. Señor, me he ido tras de otros ídolos, tras de otros dioses, otras enseñanzas, pero hoy, Señor, quiero pedirte que tomes el control de mi vida, tomes mi corazón, Señor, y me ayudes, Señor, porque creo que Jesucristo está vivo, Jesucristo es tu Hijo, y solamente en Él puedo tener perdón de mis pecados, y así la salvación y el regalo de la vida eterna que tú me das, para mí y para toda mi casa, Padre. De hoy en adelante solamente tendré a Cristo Jesús como mi Señor y mi Salvador. A ti la gloria, Padre eterno. Amén. Amén. Si haces esta oración conmigo, sabrás que el Señor va a obrar de grande manera, con grande poder, para tu vida y los tuyos. Así que muchas bendiciones. Espero en Cristo Jesús, amigo, amiga, que hagas esta oración de corazón y el Señor tenga para ti contemplado tu nombre en el libro de la vida. Bendiciones siempre en el nombre de Jesús. Amén. Pensando en tu amor y en lo bueno que has sido conmigo, en tu bendición que rebasa todo lo que pido. Quiero agradecer, pero no sé cómo hacerlo, mi amigo. Todo lo que doy es muy poco para lo que recibo.